caso de Bankia es que nuevos responsables se van a hacer cargo de la entidad, que evaluarán la situación y que adoptarán las medidas que consideren pertinentes. Lo que sí puedo decirle es que el Gobierno puede dar un mensaje de tranquilidad a los depositantes de Bankia y, desde luego, el Gobierno garantiza la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Buenas noches y bienvenidos. Esto era lo que decía Rajoy a primera hora de la tarde desde Portugal. Una tarde que tengo que decirles que ha sido de mucha confusión, de muchos dimes y diretes, de información nada claro. De hecho, durante toda la tarde se ha estado filtrando que el Gobierno, al cierre del mercado, nacionalizaría parcialmente Bankia, en concreto que convertiría en capital los 4.465 millones de euros que inyectó a la entidad a través del FROB. Hay cambios de gestores, como saben, desde que el lunes Rodrigo Rato, el actual presidente de Bankia, pues dimitiera, cuentas poco claras y desde luego caída libre del valor en la bolsa, que no nos explicamos cómo desde el lunes ya, cuando se produjo ese hecho, bueno, súper relevante de que el presidente de una entidad la abandona, pues no se paralizará la cotización de Bankia en la bolsa. Vamos a hablar, por supuesto, de ello y de que sí hay que salvar a la banca, porque claro, a la vista de todo lo que está sucediendo estos días, ¿cuántas veces vamos a estar hablando de salvar a la banca? Si hay que meter dinero público en las bancas, en los bancos y en las cajas, si se van a profesionalizar de una vez por todas las cajas y realmente qué prepara el Gobierno para sanear el sistema financiero otra vez. El panorama es que la bolsa ha vuelto a niveles de 2003, que el bono a 10 años está al 6% y que la prima de riesgo supera los 450 puntos. Quédense con nosotros porque vamos a analizar todo esto, pero también cuál va a ser definitivamente la solución a Bankia y al sistema financiero, qué va a hacer usted o qué debería hacer usted si es cliente o accionista de la entidad, y también hablaremos de esa nueva posibilidad que se le abre a España de retrasar un año más el objetivo de reducción del déficit público al 3%, como saben, del PIB en 2013, bueno, pues retrasarlo un año más. Y para ello contamos esta tarde en el estudio con Carlos Cuesta. Buenas noches. Muy buenas. Tarde noches. Y con Fernando Cortés. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Carmen. Bueno, pues una tarde y una mañana. Bueno, yo diría que desde el lunes son unos días de infarto con este asunto de Bankia, del que se venía hablando, del que todo el mundo decía que era un poco pues la punta de lanza de todo lo que estaba pasando, que hasta hablaban en el fondo y en el Fondo Monetario Internacional y en Bruselas de Bankia, Bankia, Bankia. De hecho, ha habido una reunión del ministro con los tres grandes para ver qué hacen con el cuarto, que es Bankia, y de ahí se ha derivado todo este pelotón de noticias y de historias. Mientras tanto, el valor, pues bueno, pegándose un castañón en la bolsa importante. Un tortazo tremendo, y que además tiene toda la pinta de que esto no va a acabar, sino que, por las propias palabras de Mariano Rajoy, él utiliza términos del sistema financiero, es decir, que ni siquiera acabaría la historia en Bankia, sino como están pendientes la subasta de Banco de Valencia, está pendiente Cataluña, la vieja Cataluña Caixa, bueno, pues Cataluña Banca, está pendiente todo el tema de UNIM, está pendiente Nova Galicia, es decir, que todo esto va a tener una seguidilla. Claro, de lo que se está viendo ahora, bueno, de ese acabar con el veto a que se puede utilizar dinero público, ya sea por las distintas fórmulas de convertirlo en acciones, de entrar, de inyectar líneas de crédito, de lo que sea, parece que va a ser la solución que se le va a ir dando a todo. Es decir, que se ha acabado el tiempo, que hay que sanearlo, que esas cifras malditas que se estaban dando por ahí, Financial Times hablaba de un boquete adicional de 100.000 millones, Goldman Sachs hablaba de 58.000 millones, que el Gobierno ya ha tomado la decisión de que se ha acabado, que no puede seguir bombardeándonos la economía y que hay que solventarlo ya, pero ya, totalmente. Yo estoy de acuerdo, yo creo que esa es la parte más positiva de todo este asunto, con independencia de todo el ruido y de todos los problemas que tú has mencionado, Carmen, de primas de riesgo y de incertidumbre. Yo creo que lo que nos tenemos que quedar es que, por fin, el Gobierno está decidido a solucionar el problema de Bankia, que era el problema que todo el mundo decía que era el gran problema de la banca española. Yo me quedo con ese lado positivo. El lado negativo es que, desde mi punto de vista, se ha hecho bastante mal, se han ido filtrando las cosas, tirando, diciendo, negando, y luego además me hago la pregunta de dónde está el Banco de España, dónde está el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Esa pregunta yo creo que nos la podemos hacer desde el año 2008, 2009. Pero el Segura también, el presidente de la CNMV, ¿dónde está también? Porque claro, cuando igual. El lunes el señor Rato manda un comunicado, porque es que a mí me llega por el correo electrónico, o sea, me manda un comunicado en el que el señor Rato dice, bueno, hasta ahora lo he hecho muy bien, he hecho muchas cosas, pero
ya tiene que venir otro a rematar la jugada, ¿no? Claro, entonces dices, bueno, ¿no es eso un hecho relevante? Más que relevante. Para la sociedad, que se vaya el presidente, el que gobierna esa entidad. Bueno, además es que con independencia de todas las cosas que se hubieran podido decir antes, ese fue el verdadero pistoletazo de salida, lo que inquietó a la gente. O sea, había mucha gente que el que Rato estuviera al frente de la entidad le daba una cierta garantía de que ahí había un tío solvente, ¿no? Así que sí, es llamativo. Yo sí, no sé, quiero aprovechar la oportunidad para decir que creo que los depositantes tienen que estar tranquilos, ¿no? Que no tienen una cosa es depositante, otra cosa es accionista. El accionista tiene que estar entregado. Ahora vamos a decirle claramente a la gente que nos está viendo si es accionista, qué le ocurre, si tiene un fondo de pensiones, si tiene un depósito, si lo que tiene es una cuenta corriente, en fin, si tiene acciones, qué va a suceder con esos ahorros que tiene. Porque ha sido otra paradoja de estos días que nadie del gobierno hasta hoy, que hemos oído al señor Mariano Rajoy, bueno, pues saliera el lunes, nada más decir Rato que se iba, a decir, oye, tranquilidad total, que aquí no pasa nada, los depósitos están garantizados y tal. No, tuvo que salir Rubalcaba a decir, yo también tengo mi dinero en Caja Madrid y estoy muy tranquilo. O sea, no me parece, o sea, 3 días para decirle a la gente. Lo que pasa es que yo creo que estamos ya tan cansados, tan en crisis, tan... Pero esto era muy básico, ¿eh? Sí, pero yo no digo que la reacción de la gente pues no se ha presentado en las oficinas. Yo creo que tiene que ver con el aburrimiento que tenemos ya de... A lo mejor también tiene que ver con que dice, ¿dónde me lo llevo? Dices, o sea, la gente, ¿cómo es que no ha reaccionado de una forma, pues de ir a por su dinero montando corriendo? colas delante de las puertas de las entidades. Estamos muy mal ya, estamos tan mal. Pero ahí el debate, acordaros de cuando la quiebra de Lehman Brothers y que se empezó, salieron gobiernos de diferentes países a decir, no, yo garantizo al 100% los depósitos. Aquí hubo un debate sobre qué iba a causar más revuelo, si el no decir nada o el decir yo garantizo al 100%. Si dices garantizo al 100%, la gente se iba a mosquear. Era la época de Solve. Básicamente porque es imposible pagarlo. Claro, exactamente. Entonces, pero sin embargo, cuando Caja Castilla-La Mancha, la gente sí fue a las oficinas a por el dinero. Sí, pero yo creo que es lo que tú comentabas. O sea, ya está el retahíla, hemos visto caer Caja Castilla-La Mancha. Hemos visto la historia de CAM, que ha sido lamentable también por parte del Banco de España, intentándosela colocar a cualquiera y tapando la realidad de la entidad para ver si se la colaba por ahí alguna caja que estuviese sana. Hemos visto lo de Banco de Valencia. Hemos visto tantas cosas que yo creo que ya la gente dice, mira... Bueno, ya hemos visto el paro, el IRPF, el IVA, el recorte en sanidad, el recorte, ¿sabes? Quiere decir que ya está el cúmulo de desánimo. O sea, la gente yo creo que se quede con una historia. La legislación protege 100.000 euros por depositante y cuenta. Que se quede con esa historia. Luego ahí se podría hablar mucho, porque lo cierto es que eso va referido a un fondo de garantía de depósitos que está seco, pero seco como la mojama en estos momentos. Entonces, aunque realmente no hay dinero como para devolver todas esas cuantías, lo cierto es que hay un compromiso del Estado de que si hiciese falta dinero tendría que inyectarle. Entonces, la gente que se quede tranquila con los depósitos. El señor Rubalcaba que se quede tranquilo si es verdad, si ha dicho una verdad y es cierto que tiene el dinero en Caja Madrid, ahora Bankia. Ahora, el problema es lo que estábamos hablando de los accionistas. A mí ha habido aquí una historia y yo soy de los que defiendo que el que mete su dinero en una entidad jugándoselo y buscando beneficio corre el riesgo. Pero vale, eso es una cosa. Y otra cosa es que la CNMV, que parece que se ha unido a las prácticas del Banco de España, haya estado durante todos estos días, desde que el lunes por la mañana aparece ya en un periódico en expansión titulado Bankia va a recibir dinero público, va a recibir una inyección porque no puede sostenerse, no haya intervenido la acción. La acción se ha desplomado. El presidente dice que se va. Efectivamente. Digamos que ya expansión no sé qué, no, pero es que hay un comunicado oficial del señor Rato diciendo y ahora me voy porque así viene otro y lo hace mejor. Y han perdido en esos 3 días 700 millones de euros los accionistas. Entonces, a mí me parece espectacular los sistemas con los que se está operando. Hombre, a lo mejor el gobierno tiene que empezar a valorar qué hacen ahí esas dos figuras todavía, ¿no? La figura de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ha estado tapando la situación de las cajas, y la figura de Segura al frente de la CNMV, porque esto no es proteger al accionista, es todo lo contrario, claro. Las has dejado y ahora estas son las consecuencias, ¿no? De dejar a personas que no son... Primero que lo han hecho fatal, porque si es una persona que lo hubiera hecho bien al frente de su cargo, pues puedes decir, oye, que le venza a su plazo, que total es en junio y tal, pero un tío que lo está haciendo mal, que es que ya va a la contra. Bueno, pero ha ido absolutamente a la contra. Está actuando con una cierta lógica. El Banco de España ha estado un montón de tiempo diciendo aquí no pasa nada, ¿no? Aquí no pasa nada, siguiendo un poco ese mantra de Zapatero de negar la evidencia, que es
un poco esa actitud es la que nos ha llevado a esta situación. Yo no digo que haya habido maldad, pero lo que sí ha habido ha sido una negación absoluta de la evidencia que te ha impedido abordar los problemas cuando los han abordado los demás. Yo no sé si ha habido maldad, pero negligencia yo sí digo que la ha habido. Por supuesto que sí. Porque o yo tengo muy equivocada mi información, o en el año 2009, es decir, cuando Reino Unido estaba haciendo su intervención del sistema financiero, cuando Alemania la estaba haciendo, cuando Estados Unidos la estaba haciendo, es decir, cuando la teníamos que haber hecho, determinada gente, incluso dentro del Partido Socialista, pasó una propuesta de banco malo. Y alguien llamado Miguel Ángel Fernández Ordóñez se encargó de enterrarla. Me encantaría ver qué hubiese sido de España si se hubiese solucionado el problema financiero en el año 2009. Sí, sí. Me encantaría ver cómo hubiese quedado la cifra de paro y la tasa de paro. Porque en vez de haber tenido a los bancos destinando 261.000 millones a la quiebra del Estado, los habríamos tenido repartiendo dinero entre las empresas. Entonces me encantaría saber qué cifra de paro tendríamos. Evitando muchos cierres y por tanto mucho paro. Estoy de acuerdo. Y además es que en esos años de los que tú estás hablando, en Europa, ahora hay gente que está muy asustada porque tiene su dinero metido en Bankia y que no sabe que otros bancos que le rodean de etiqueta internacional en esos años han recibido verdaderos chutes de dinero, pero verdaderos chutes de dinero y no ha pasado nada. Bueno, ¿cómo valoráis y cómo incluso llamáis, porque se la llama aquí, se llama igual rescate, intervención, nacionalización, no sabemos muy bien, pero cómo valoráis esa fórmula de convertir en capital parte del dinero que se le dio, que te dan por el FROB, en este caso Bankia, pero vamos a ver, porque igual pasa en más casos, convertir ese dinero en que se lo quede el Estado, vamos. A mí me parece la fórmula adecuada. O sea, yo el discurso ese que está viendo desde algunos, sobre todo desde la izquierda, de que le están regalando dinero a los bancos, bueno, pues yo creo que primero no es verdad, pero es que segundo hay que dejar muy claro que ni ha sido verdad hasta ahora, ni va a ser verdad después. Es decir, si el Estado interviene en una entidad, se convierte la aportación en capital y el Estado gestiona esa entidad. Y los beneficios de esa entidad irán para el accionista, que es el Estado. Vale, pero si el Estado gestiona, entonces ¿para qué queremos poner, o sea, Goyri-Golzarri? A través de Goyri-Golzarri. ¿Lo ha puesto el gobierno? Sí, sí. Claro, o sea, el gobierno. Claro, si pasa a ser el que controla la entidad, yo creo que es obvio que Goyri-Golzarri, por mucho que él tenga un perfil de independiente y de gestor bancario, viene de BBVA y es un gran gestor bancario, es obvio que va a tener que estar a los designios del gobierno. Por eso yo creo que otro de los requisitos que están sonando es lo de que esa presencia del Estado sería temporal, que en el momento en el que lo pueda soltar, lo soltará. Ahora, lo que dice Fernando, yo creo que es totalmente cierto. Ahora, aquí hay que diferenciar. Claro, la crisis financiera a nuestros bancos, no cajas, a nuestros bancos, o mejor dicho, a nuestra banca, incluidas las cajas, le ha costado 187.000 millones hasta el momento. De esos 187.000 millones, 173.000 los han puesto los propios bancos, no los ha puesto el Estado. Y el Estado lo que sí que ha puesto han sido unos 15.000 millones. O qué casualidad en etapa del Partido Socialista. Entonces, por explicar las cosas muy claras, es decir, la banca lleva un esfuerzo tremendo precisamente porque a la propia banca le estaban obligando a tener que asumir la deuda del Estado. Y lo ha hecho, ¿vale? Entonces, la historia esta de demonizar a toda la banca a mí particularmente no me gusta. O sea, ellos han tenido que sacar las castañas del fuego mientras compraban la ruina del Estado. A partir de ahí ya tenemos el bloque malo, que son las cajas. Claro, las cajas lo que llegamos es a la conclusión de que lo que son es entidades que al final eran entidades públicas y que el responsable, pues por desgracia, somos todos, que los partidos políticos las han utilizado para poner allá políticos. Sí, totalmente cierto, pero por desgracia sí es el sistema político. Entonces nosotros, es decir, con dinero público vamos a tener que hacernos cargo de ese mecanismo. Bueno, claro, vamos a profundizar más en esto porque es interesante, porque, vale, podemos estar de acuerdo en nacionalizar una parte o parcialmente una caja, en darle dinero público que luego devolverá, en fin, los mecanismos que ya conocemos. Pero ¿va a suponer eso, por ejemplo, que salgan de los consejos los políticos y los sindicatos? Porque, bueno, ayer descubrías tú en tu programa que hay 2 sindicalistas de comisiones obreras cobrando más de 300.000 euros. A 311.000 y 309.000, ¿eh? Ya conocíamos el caso de Martínez de UGT, que cobra 180.000. Y, oye, también estaban ahí. ¿Y qué pasa? Que tampoco se enteraban de nada de lo que pasaba. Estaban como los del Banco de España, que solo estaban ahí para cobrar. Bueno, después hablaremos de eso y también no se vayan, porque les vamos a, por lo menos, aconsejar si son accionistas qué deberían hacer o qué les puede pasar con sus acciones, y si son, en fin, si tienen un fondo de pensiones, si tienen un depósito, que es de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Vale, pues antes de esa pausita les voy a contar que esta semana la Caixa nos recomienda a Caixa Wallet, que es una nueva experiencia de pago, una cartera digital.
Caixa Wallet le permite agrupar todas sus tarjetas, comprar de forma segura, sin proporcionar sus datos bancarios y elegir la forma de pago que más le interese. Caixa Wallet es gratuita y con ella puede consultar y modificar sus cuentas y tarjetas vinculadas desde línea abierta con total seguridad. Puede comprar en todos los comercios online donde acepten tarjetas de crédito o débito, indicando los datos de su Caixa Wallet y no los de su cuenta particular. Y muy pronto también podrá comprar con esta cartera digital desde su propio teléfono móvil. Para más información ya saben que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, muy buenas de nuevo. Vamos a acabar de rematar el asunto Bankia porque entre toda esa cantidad de información que se ha publicado en los últimos días, también hemos sabido que Bankia vale, según los libros, 24.000 millones, que la auditora aceptó valorarla en 17.000 y que, sin embargo, en el mercado cotiza a 4.300. Es decir, que el problema es de tenemos un problema. Sí, sí, pero gordo. Y de aquí, claro, que esta ha sido otra de las cuestiones que ha precipitado también la salida de Rato, porque Rato tenía un plan que Deloitte, la auditora, no estaba de acuerdo en firmar precisamente por la valoración que hacían uno y otro del patrimonio de Bankia. Entonces, esto ha precipitado bastante el asunto, ¿no? El tema de la auditora ha sido decisivo. Claro. O sea, parece que ya había llegado a tal situación. De hecho, cuando presenta las cuentas, la semana pasada, las presenta sin el informe de auditoría. Sin el informe. Claro, ante lo cual, lógicamente, el Ministerio de Economía paró el carro y dijo, a ver qué pasa aquí, ellos se comprometen a presentarlo, la auditora pone pegas y desemboca en lo que desemboca. Por ahí hay un cálculo en el que habla que, aparte de los 23.000 millones que tendrían activos problemáticos medianamente reconocidos, la cifra se podía elevar hasta 31.000 o 32.000 millones con las permutas que había realizado de, oye, dame el bien y yo hago como que ya hemos saldado la deuda y tal. Y que parecía que el cómputo total podía ser de unos 32.000 millones. Claro, si lo comparamos con los 4.000 y pico que tenía de valoración bursátil, claro, unos activos problemáticos de más de 30.000 era tal barbaridad que intentar demorar esta historia era imposible, ¿no? Vamos, de hecho, es verdad que en mercados internacionales apuntaban a que España tenía que solucionar su problema financiero, pero todo el mundo le ponía nombres y apellidos. Y todo el mundo decía, tenéis que solucionarlo de Bankia. Tenéis que solucionarlo de Bankia. Eso es obvio, eso es verdad. Sí, desde hace mucho, y por eso yo decía antes que lo extraño es que no se hubiera abordado antes el problema, ¿no? Y efectivamente, o sea, la solución había que buscársela, eso estaba claro. Y si la solución pasa por inyectar dinero público, por intervenir, por cambiar los gestores, pues yo creo que son todas cosas que hay que hacerlas y que no hay que darle más vueltas, ¿no? Bueno, efectivamente no hay que retrasarlo más. El viernes en el Consejo de Ministros también podemos tener sorpresas en este sentido. A lo mejor se está circulando también la información de que se le va a pedir a los bancos más esfuerzos para sanear los balances. Incluso se ha estado hablando durante la tarde de 40.000 millones más para el saneamiento de la banca. Bueno, lógicamente todo esto ha traído otra vez a primera línea de debate pues hay que darle dinero a los bancos, porque si se le da a los bancos no se le da a otras cosas. ¿Por qué estamos cerrando hospitales y le damos dinero a la banca? Bueno, el señor Rubalcaba, que ha cogido enseguida el rábano por las hojas, aunque es verdad que salió diciendo que él tenía sus ahorros en Caja Madrid, que estaba súper tranquilo, también dijo esto otro. Los ciudadanos tienen que saber que no hay un euro público que se da a fondo perdido a la banca, porque no sería explicable que al mismo tiempo que se le pide un esfuerzo a los estudiantes universitarios o a los pensionistas con sus fármacos, le demos dinero a la banca. Eso no sería explicable, desde luego el Partido Socialista no lo va de ninguna manera a pasar. Soy partidario de echar una mano, pero ya le digo, soy partidario de que al final no paguen los contribuyentes, que al final los ciudadanos no pongan un euro en una reforma al sistema financiero de la que no tienen culpa, porque es verdad que aquí quien tiene la culpa de lo que ha pasado en los bancos son quienes dirigían los bancos y quien tiene que pagar esa culpa eventualmente serán sus accionistas, pero nunca, desde luego, los ciudadanos.
Y entonces, ¿por qué hemos pagado ya dinero, por ejemplo, a Caja Castilla-La Mancha, 9.000 millones? Claro, yo es que por muchas veces que repita este señor las mentiras no las va a convertir en verdad. O sea, vamos a ver, en su etapa uno de los FROs que diseñan, que de hecho es el que no obtiene el respaldo del Partido Popular, es un FRO que da dinero a cambio de participaciones preferentes, con lo cual te quedas atrapado en la entidad y a partir de ese momento la porquería es tuya. Pero vamos, es tan tuya que en estos momentos el Estado ha dado 15.000 millones de euros que lógicamente han sido emitidos en deuda y nos están costando a todos los españoles, lógicamente, y eso es dinero público y ha sido inyectado en entidades calamitosas. A mí, claro, surge ahora la pelea y se dice Caja Madrid. Vamos a ver, hay un estudio del Ministerio de Economía que dice que entidades que no se pueden dejar caer porque arrastrarían a la economía española está el Santander, está BBVA, está Caixa, está Bankia y estaba el Banco Popular. Si damos por bueno ese estudio, hay una cosa que es verdad. Vale, Bankia es demasiado peligroso para dejarlo caer. A mí no me gusta lo de inyectar dinero público, no me gusta nada. Pero que me lo venga a decir Rubalcaba, que inyectó 15.000 millones en bancas, o mejor dicho, en cajas, que sí que se podían haber dejado caer, tiene gracia el tema. Bueno, una cosa es inyectar y otra es muy distinta, es prestar. O sea, eso es o regalar o prestar. Prestar se supone que es un dinero que se presta obviamente a un tipo de interés y que hay que devolverlo. Sí, sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esta segunda parte. Yo creo que estamos hablando clarísimamente de la segunda parte. O sea, que el gobierno lo tiene claro, no va a regalar ni un euro. Como bien ha dicho Carlos, fue el Partido Socialista el que lo hizo antes. De todas formas, a lo mejor también hay que quitarse un poco de encima la idea esa de que ninguna entidad puede caer, dependiendo de a qué nos estamos refiriendo con lo de caer, ¿no? Yo creo que una entidad que no es viable, pues hay que liquidarla sin ningún problema. Y liquidarla no quiere decir echar el cierre y que la gente se quede colgada sin sus ahorros, no, no. O sea, nos referimos a la cartera de créditos, vendérsela a no sé quién, la de depósitos, vendérsela a no sé cuántos, vender los activos y liquidar la sociedad sin que haya un perjuicio para los clientes o para los depositantes, pero sin mantener un banco zombie. Aquí ha habido determinadas operaciones que desde mi punto de vista no tienen ninguna justificación. Se ha salvado a cajas. Bueno, de hecho se diseñó un FRO que realmente fue el de entrega de dinero pensado para determinadas cajas, para Manlleu, para Terrassa y tal, que fue al que se acogieron y que era el mejor para ellas. Y hubo incluso una polémica con el resto de cajas porque dijeron, oye, los demás hemos intentado salir por nuestro propio pie y luego nos encontramos con esta historia. Eso lo diseñó el Partido Socialista. Y muchas de esas entidades es injustificable que podían haber provocado un daño global a la economía española. Igual que es injustificable el caso de Caja Castilla-La Mancha. Ahora saca pecho el Partido Socialista cuando toca a Bankia. Cuando en Bankia resulta que se agruparon tropecientas entidades, Banco de Valencia, Caja Madrid, etcétera, que sí que al sumar todas ellas se convertían en un problema sistémico. Y ahora es cuando ellos se acuerdan de lo de dar dinero. Hombre, yo creo que también contar mentiras de este estilo y empezar a ligar que si no hay dinero para la educación y para la sanidad, pero usted se lo destina a las cajas. Mire, oiga, ustedes fueron los que decidieron tapar el escándalo que se estaba produciendo en las cajas, ustedes fueron los que decidieron no forzar a que los políticos tuviesen que abandonar esas entidades. Otra de las consecuencias de la entrada ahora en Bankia es que se va a forzar a que salgan los políticos. Eso se tenía que haber hecho hace 4 años por este personaje que sale aquí a leernos la cartilla. Ahora a dar lecciones. Claro. Total, bueno, está claro que no se dejen engañar, o sea, no tiene nada que ver absolutamente el hacerle unos préstamos a los bancos. Además, nos guste o no, que los podemos ponerlos aquí en una diana y empezar a tirarles dardos a todos los banqueros. Pero da la casualidad de que el mundo económico está montado así. La banca es el aceite del coche y ustedes saben lo que es perder el aceite o que es pues la muerte del coche. Absolutamente en ese momento hace cataclos y entonces, bueno, pues hay que solucionarlo. Lo que hay que hacer es solucionarlo. Y se le da dinero público a la espera, por supuesto, de que nos den toda la información de a quién, cómo, por qué, cuándo lo va a devolver y a qué tipo de interés. Pero esto hay que solucionarlo ya. Yo quería que le dejarais muy claro a los accionistas de Bankia cuál es su situación si es que no han vendido todavía, que claro, si no han vendido todavía, pues tenían que haberlo hecho. Pero bueno, si se quedaran atrapados en el sentido de que, bueno, siempre podrían vender, no, se quedan atrapados, ¿en qué limbo, qué significa? A ver, vender van a poder vender, debería estar ya la entidad intervenida para haber frenado la caída de la acción. No se ha intervenido, no se ha parado la cotización, bueno, es una cosa de la CNMV. Dices intervenido en el sentido de que la CNMV hubiera decidido paralizar la cotización. Efectivamente. Entonces, eso no se ha hecho y eso ha provocado un perjuicio a los accionistas. A ver, yo tengo la sensación de que los accionistas, los que no hayan vendido ya, van a perder más dinero. O sea, eso es obvio porque ahora se van a tener que poner los papeles boca arriba. Deloitte no quería firmar esas cuentas, van a empezar a salir activos problemáticos y es muy posible que pierdan más valor de la cotización. Eso es obvio. Han invertido en una cosa que estaba mal y entonces van a tener que capear con una mala inversión. Ahora,
¿Que van a poder a la larga acabar vendiéndolo? Sí, en el momento en el que se vea ya definitivamente cómo entra el Estado, no entra, cómo hace el canje de acciones, a cuánto vale cada una de sus euros que tenía prestados, los 4.000, casi 600 millones o casi 500 millones, cómo los convierte en acciones, etcétera. Cuando se vea eso sabremos el valor que le queda a los accionistas. Yo creo que van a perder más dinero. Ahora, los accionistas es por un lado, los depositantes son los que pueden estar totalmente tranquilos. Bueno, pues yo creo que... Sí, yo te voy a decir que yo estoy de acuerdo, ¿no? Que el accionista tiene dos opciones. Una, que es la de asumir una pérdida y ya está. Y otra, pues meter las acciones en una caja y dejárselas a sus nietos de herencia, con lo cual ahí ya el efecto minusvalía queda muy diluido. ¿No? A ver si mutan. Bueno, una vez aclarado todo esto, yo quería que comentáramos que se está empezando a filtrar que quizá en esa cumbre extraordinaria de mayo, del día 23 de la Unión Europea, podría ponerse encima de la mesa, bueno, pues la posibilidad de que algunos países, entre ellos España, alargaran un poco el plazo para cumplir el 3% de déficit que se nos exigía en 2013 y que ahora podríamos estar hablando de 2014. Lógicamente eso nos daría un gran alivio, aunque van a escuchar al presidente del Gobierno que sigue teniendo muy claro cuál es el camino y por qué hemos llegado hasta aquí. El Gobierno tiene claro lo que hay que hacer. El Gobierno creía que nos íbamos a encontrar una gripe o un catarro y nos hemos encontrado un proceso de neumonía. Pues bueno, hemos tenido que hacer muchas más cosas y mucho más intensamente de lo que creíamos que había que hacerlo, y por eso hemos tenido que tomar decisiones que no nos gustaron, como subir los impuestos, como aumentar el gasto farmacéutico, etcétera, etcétera. Si hay alguna comunidad autónoma que necesita ser intervenida, será intervenida. No va a suponer una demolición del estado de bienestar. El estado de bienestar tiene tres pilares fundamentales, que son la educación, las pensiones y la sanidad. Nosotros que hemos recortado de todas las partidas del presupuesto, de todas hay una que no hemos querido recortar, que es pensiones. Bueno, ¿y qué le contestaba Rubalcaba a esto de la gripe, la neumonía? Pues escúchenle. No es fácil, ¿eh? Un gobierno que se pasa el tiempo hablando de la herencia recibida, falsamente, por cierto. Ayer en esta cadena de radio el presidente del gobierno dijo que él creía que era una gripe y se ha encontrado con una neumonía y yo pensaba, pero ¿cómo gripe? Si se pasó la legislatura pidiendo elecciones anticipadas. ¿Quién pide elecciones anticipadas por una gripe? Y recordaba una cosa que también le dije en el debate, que es que el señor de Guindos, antes de las elecciones, ante los empresarios vascos, dijo que iba a subir el IVA. Pero ¿de qué gripe estamos hablando? Pues estamos hablando de 5 millones de parados. Ya puedes llamar como quieras, pero... No, hombre, no le falta razón en que el gobierno sabía que no era una gripe, que sabía que era una neumonía en condiciones. Entiendo yo que lo sabía, ¿no? A mí me parece que el gobierno, con independencia de que yo creo que está tomando las medidas adecuadas, a lo mejor está gestionando mal los tiempos y la comunicación de las cosas. Probablemente ha negociado mal o ha encauzado mal el tema del déficit, porque esto la diplomacia bruselense seguramente se hubiera podido llevar de otra manera, sin que hubiéramos armado tanto escándalo y sobre todo sin que nuestra política se hubiera visto tan enfrente de los focos. Y ahí pongo el caso de los italianos, pues que Monti, que es un tecnócrata en estado puro, sí lo ha sabido llevar de una manera bastante más discreta, ¿no? El resultado al final es el mismo. O sea, el resultado pues es que si haces los deberes, y España los está haciendo, y los está haciendo además con bastante decisión y sin que le tiemble el pulso, pues al final las cosas tienen que ser como más razonables, ¿no? ¿Qué supondría para España si nos dan ese respiro de un año más? Hombre, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estaríamos hablando? Yo creo que supondría básicamente que alguien nos creyese, porque yo creo que en estos momentos no se cree nadie que vayamos a cumplir con el plan de estabilidad que hemos marcado. O sea, este año se supone que tenemos que reducir nuestro déficit, pasar de golpe de 91.000 millones, en vez de en porcentaje lo voy a decir en millones, que yo creo que la gente lo entiende mucho mejor, de 91.000 millones a cerca de 55.000. Ese sería el recorte que tendríamos que hacer. Nadie se cree que vayamos a ser capaces de hacerlo y más o menos esto nos podría suponer como unos 5.000 millones, 6.000 millones de alivio por año. 5.000, 6.000 millones de euros, para que la gente se haga una idea, es la subida del IRPF, la que se acaba de aprobar. Es decir, que sí es un alivio. Ahora, a mí hay una cosa ahí que me llama un poco la atención,
Claro, nosotros hay muchas cosas que estamos haciendo, pero hay otras tantas cosas que no estamos haciendo. Entonces, si nos dan un año más, por favor, que no sea para que consagremos el no hacer determinadas cosas. Para tocarnos las narices. Claro, sino que sea para que tengamos un colchón para asegurar que lo vamos a poder hacer. Y me estoy refiriendo al tema autonómico. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo. Lo de Bankia era necesario. Es verdad que es posible que en un momento dado se necesitase una punta de recaudación y hubiese que subir algo los impuestos, pero no se puede cargar todo sobre las familias. No se puede seguir planteando subidas del IVA y de los especiales permanentemente. No. En algún momento tendrán que mirar. El otro día salió un informe de la patronal que hablaba de que por todas las normas, normitas y todas las tonterías que han hecho las comunidades autónomas y los ayuntamientos, le está costando a las empresas 45.000 millones de euros al año. 45.000 millones de euros porque resulta que el uno no te acepta una botella con esta forma y tiene que ser de otra. Porque el otro te dice que las mercancías peligrosas no las puedes transportar por la autovía no sé qué, sino que la tienes que llevar por la comarcal. 17 normas. Entonces, esas imbecilidades, que son imbecilidades, nos cuestan 45.000 millones de euros al año. Claro, si estamos hablando de que qué alivio nos supone 5.000 o 6.000 millones de euros al año, pues ni hablar del alivio que nos supondría 45.000 millones de euros al año. Y ahí ni siquiera estoy hablando de que las comunidades autónomas devuelvan competencias. Estoy hablando de que simplemente estén quietas y calladas, intentando que España progrese en vez de intentando fastidiar a España. Entonces, por favor, que el año que nos concede, si nos lo conceden, no sea para que nos acomodemos en no hacer lo que tenemos que hacer, sino tengámoslo de reserva. Entre otras cosas porque las comunidades autónomas están en el punto de mira, en boca, en todos los papeles que hacen sobre España. O sea, el problema fundamental, o sea, el sistema financiero y las comunidades autónomas. Se lo han aprendido por ahí fuera, que es eso de las comunidades autónomas. En estos últimos días, todos los mensajes que han llegado de Bruselas que decían puede ser que os relajemos el objetivo de déficit, siempre llevaba aparejado pero tenéis que solucionar estos dos problemas que tú has mencionado, el de las comunidades y el del sistema financiero. Yo creo que la teoría de Cristóbal Montoro es que la presión financiera sobre las comunidades autónomas va a generar reformas por sí misma, ¿no? Es decir, yo te cierro el grifo, o te obligo a recortar en números, nada más, y tú serás el que, un poco con sentido común, pues tendrás que terminar decidiendo qué es lo que haces, ¿no? Te doy dinero si lo necesitas, si estás muy ahogado te doy los hispabonos. Porque no se puede dejar caer tampoco a ninguna comunidad autónoma, ¿eh? A ver, yo creo que algunas sí. O sea, yo aquí estoy exactamente igual que con las cajas. Si puede caer una caja, puede caer una comunidad autónoma. A ver, la gente, yo parto de la base que tiene que aprender a votar. O sea, lo que no puede ser es que yo vote al primer atolondrado que pase por la calle diciéndome que me va a crear la superescuela bilingüe en catalán y catalán B, yo le dé mis votos y acto seguido diga, como resulta que me ha salido mal la historia, que venga Papa Estado y me rescate. O sea, empieza a haber una diferencia abismal entre unas comunidades y otras. Por poner un ejemplo, Valencia. Valencia está pseudo quebrada, pero Valencia está permitiendo que se hagan todos los planes de reconducción del gasto. Porque está intervenido. De hecho, hay una noticia que no sea... Valencia está intervenida. Claro, pero que a mí me parece lo normal. Oye, yo no tengo capacidad, bueno, pues tú me prestas el dinero, pero yo asumo que puesto que te he tenido que pedir dinero, pues oye, te hago pleitesía. Lo que no puede ser es lo que estamos viendo en País Vasco, en Cataluña y en Andalucía. No, pero no puede ser. En otras comunidades también querríamos ver pues que a lo mejor alguien piensa en que los parlamentarios son demasiados. No, totalmente de acuerdo. En que para qué queremos tantas consejerías, en fin, en otras cosas. 70.000 cargos electos por tenemos eso, en España. Es que 70.000 políticos ahí tal, que ya hemos visto a veces cómo están en el Parlamento Nacional. Van 4, Mateo y el de la guitarra, y entonces pues eso nos cuesta un dineral. Bueno, esa es la reforma de verdad que sin contar los que en el fondo están electos metidos en las cajas, más los de los sindicatos, más el del botijo. O sea, 100 y pico mil son, me parece. Pero son 100 y pico esa reforma, esa es la que hay que hacer. Bueno, pues esa es la que hay que hacer. Esa es complicada, ¿eh? Bueno, pero esa es la que los ciudadanos queremos que totalmente, se haga, vamos. Bueno, pues nada, gracias, Carlos. Muchas gracias. Y gracias a ti también, Fernando. Gracias, y por supuesto a todos ustedes por estar ahí un miércoles más. Gracias por su confianza y hasta el próximo miércoles aquí en Libertad Digital Televisión.